que parte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Partimos nomás. Entonces, hoy día, que es sábado 23, no, 22. Día 22, qué tarotístico. Estamos, estás como los curas, como sacerdotes, estamos aquí reunidos. Estamos en la cuarta conversación de un pequeño ciclo de, de charlas, de conversas con gente de Europa que le gusta el tarot, que sabe de tarot, en un proceso espiritual de preparación de este primer encuentro latinoamericano de taroteo que comienza justamente en un mes más, 21 de noviembre. Así que dijimos, ¿qué pasa? ¿Cómo se verá el tarot desde el otro lado? Y conversamos con Alejandro Lumière, con Laura Bosch en el segundo episodio, la semana pasada con Belén Senge, y hoy estamos con Óscar Díaz del Valle, desde España, desde el sur de España, desde Málaga. Aquí ahora va a ser un acto de aparición mágicamente, Óscar, y vamos a darle como un aplauso por su por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros esta mañana, tarde, y por allá tarde, noche, no. No, bueno, son las 5 de la tarde a la hora del té. Perfecto. Así que bien, bien. Encantado de estar contigo y con tu gente. Oye, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien. Un poco nervioso por la expectación, pero bien, bien. Y aquí estoy con Pato dándome apoyo moral. Con el patito ese, ya vamos a conocer la historia del patito. Y expectación sí, pues expectación hay que decirlo porque yo por lo menos, y también otra gente de la comunidad te ubicamos, yo me declaré por ahí privadamente como fans, aunque no te conocía tanto, pero te valoré mucho lo que hacías una vez que yo empecé a ver en Facebook. No sé si alguien más vio esto, pero era un programa de baja audiencia, pero de alta calidad, en que Oscar hacía, con el patito, que está aquí hoy día, sacaba cartas y hacía interpretaciones, a veces con personas, a veces sin personas, y sacaba distintos mazos del Marsella, y hacía unas interpretaciones bellísimas. Él iba como ahí desplegando su creatividad, su inspiración, su intuición, su imaginación, no sé, vamos a ver qué era, que nos cuente. Pero duró poquito eso, ¿cuánto duró esa experiencia? No sé, no tengo memoria de exactamente cuánto tiempo hemos estado haciendo eso. Pero vamos, no, es un work in progress, no es algo que no vuelva a hacer o que no siga haciendo en la intimidad. O sea, no. eh, La, la idea era pasarlo bien, siempre, ¿no? La motivación es, bueno, voy a hacer esto para pasar un rato. Y bueno, no descarto que él vuelva a intentar hacer experimentos como esos, ¿no? Y no digo que no los siga haciendo, ¿no? Ajá. Hay gente que tiene un tema con la definición, tarotista, tarólogo, tarotista con algún apellido. Siempre la gente necesita como un nombre, una etiqueta, una identidad. ¿En tu caso hay alguna o no es tan importante para ti esa denominación? No he hecho ningún cursillo con ninguna asociación famosa de... O sea, no tengo el título de tarotista de ninguna escuela. Todo el mundo sabe que, porque me encanta decirlo, que mis maestros son Enrique y Camelia. Y bueno, los considero mis maestros y estoy olvidándome de que algún día leí a Jodorowsky.
y otros libros de cuyo autor, cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Pero, pero sí, esas son mis referentes, ¿no? Y, y qué etiqueta la gente me puede poner, pues eh, directamente me han puesto etiquetas de farsante, de charlatán, de, y de a veces de adivino, también me han llamado vidente, me han llamado de muchas maneras, así que no hay una constante. Si yo me quiero poner una etiqueta a mí mismo sobre lo que hago con las cartas, no sé, las miro, soy un voyeur de cartas, un mirador de cartas. Sí, Por ahí, en una de las cosas que, como te comentaba, nos mandó Omar, que es nuestro productor general y mm, investigador privado, que hace ahí todo el proceso, eh, el rol de tarotista como un traductor. Me encantó esa idea de que el tarotista es un traductor. ¿Qué, mm. qué, qué piensas tú de ese concepto? Está mal si entendemos que el tarot habla cierto lenguaje. mm, A lo mejor tú te empeñas en entender o ser familiar con ese lenguaje. Entonces sí, puede ser una buena forma de empezar una conversación, ¿no? Soy un intérprete del lenguaje del tarot, por ejemplo, ¿no? Mm, Eso no significa, bueno, puede ser un intérprete virtuoso, puede ser un intérprete malo. Pues, No, eso ya depende del conjunto de la experiencia, ¿no? Mm, oye, y tú decías que tu referente, tu maestro, bueno, al comienzo Jodorowsky, después Enrique Enríquez, Camelia Elías, y imagino que con Camelia hay un vínculo especial porque hace poquito se lanzó una traducción al español de un libro de Camelia y tú tuviste, me imagino, el placer de hacer ese proceso. ¿Cómo fue esa experiencia? A propósito de traductor, ¿no? ¿Tuviste que traducir? sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito, porque yo no puedo leer el libro todavía, pero Ajá, sé que está disponible, sé que hay mucha gente que muere por leerlo. mm. Eh, Em, bueno, la idea fue, bueno, Camelia habla sobre el tarot de una forma eh, poco familiar para los hispanohablantes, en el sentido de que su propuesta es muy original. Quizás ahora Enrique Enríquez da unas referencias que resuenan mm, bastante con algunas de las propuestas de Camelia. De hecho, Camelia, en concreto en este libro que traducimos, hay una cita sobre Enrique, ¿no? Y Camelia también aparece en este famoso documental de Tarology de Enrique Enríquez. O sea, hay muchos puentes entre los dos. Y, y yo siempre, bueno, como estudiante de Camelia, siempre decía que, bueno, que no había noticias de ese punto de vista sobre el tarot mm, y que era interesante traducir para gente que no se manejase con la lengua de Shakespeare, pues traducir algo de su contenido al español y bueno, ella dijo, vale, y propuso empezar con este libro que aquí este es el libro que he traducido, Marseille Tarot Towards the Art of Reading, que este es el primer libro que Camelia escribió sobre tarot, ¿no? El primer libro que escribió sobre adivinación, sobre cartomancia y además sobre tarot de Marsella. Ujú. Y esta es la traducción.
que como todo bibliófilo sabe, si se va a los créditos, pues aquí aparece título original 2014. Entonces, bueno, este libro es como la semilla, como el núcleo, como eh, el germen de todo lo que Camelia Elías va desarrollando con esta marca de leer las cartas como el diablo, ¿no? Y bueno, claro, yo este fue el primer libro que leí sobre tarot de Camelia. Cuando llegaron los demás, pues los leí con más fruición todavía porque este libro está muy concentrado, ¿no? Esto es como muy nuclear, ¿no? Entonces, en los demás libros que Camelia ha ido sacando a continuación, pues las ideas seminales que hay aquí, ¿no? Pues están desarrollando, ¿no? Y bueno, fue una experiencia intensa, porque Camelia es muy intensa. Todo el mundo que la conoce lo puede atestiguar, ¿no? Y, y claro, también muy apasionante meterse, porque para traducir tienes que meterte un poco en la cabeza en el proceso de pensamiento del autor, ¿no? Y te das cuenta de que siempre que pienso en Camelia, las etiquetas que se me vienen es genio, ¿no? Su capacidad de, de hacer legible o de hacer comprensible algo tan abstracto como lo que pasa en la cabeza de una persona cuando mira unas cartas y luego llega a ciertas conclusiones. Camelia es asombroso, pero es capaz de explicar cómo ocurre todo eso, ¿no? No es fácil leer a Camelia porque la propuesta suya es, es, es ardua, ¿no? Pero merece la pena porque hace legible, hace comprensible algo bastante difícil, ¿no? Y hay que tener mucho talento para hacer lo que ella hace. Entonces, bueno, es un libro que elige sus propios lectores y lo hace sin ninguna piedad, como lo haría una samurái o una maestra zen, que, que es que es el espíritu que tiene Camelia, ¿no? De cero bullshit, como dirían los anglosajones, ¿no? No se anda con tonterías. Entonces, bueno, yo diría que afortunadamente no es un libro para todo el mundo, pero bueno, ya que ha salido el tema del libro y ya que eh, tengo esta oportunidad, puedo decir una cosa y es que en el mundillo siempre estaba la queja de Camelia no escribe en español, no hay nada traducido de Camelia. Y bueno, ahora hay un libro traducido de Camelia por una editorial independiente, que esto es importante remarcarlo, ¿no? Que una editorial con pocos recursos y con una distribución muy complicada. Entonces, ya hay un libro traducido de Camelia al español, es un libro seminal, es un libro con las ideas fundamentales. ¿Que queréis que esto siga pasando? ¿Que queréis que haya más libros? Pues apoyad esta edición, ¿no? Ajá. No lo puedo decir con más claridad, ¿no? O sea, ya no hay excusas. Si la gente quiere profundizar en este punto de vista, pues hay un libro disponible. Si la gente quiere que esto siga pasando, pues hay que apoyar esta edición. Si Camelia ve que la edición, que ha merecido la pena la traducción, pues seguirá apoyando, porque son autoediciones. La editorial que publica estos libros es la editorial de Camelia, ella es la editora. Entonces, si queremos que siga pasando esto, pues es importante apoyar esta primera edición. Ya está, hasta aquí el mensaje publicitario. No, perfecto, perfecto, porque mira, acá en esta sala te cuento, no voy a decir los nombres, pero de estas personas hay varios y varias tarotistas que leen las cartas, que les gusta la lectura. Tuvimos en esta comunidad que te contaba yo que tenemos el jueves de taroteo. Esta temporada, que fue la tercera, tuvimos la posibilidad de conversar con Enrique Enríquez, una entrevista de 2 horas que yo bromeaba y decía, puedo morir tranquilo, porque para mí él es un referente Mm, y lo veía de repente a la distancia y conversar con él un agrado, habló de todo. mm, Eh,
pero la gente también quiere saber de Oscar del Valle. Mandémosle saludos así a la Camelia, que está de cumpleaños, por si algún día ve este videito. Feliz cumpleaños, Camelia. Y yo, a propósito, vi unos videitos tuyos, y de hecho colgué un pedacito en Instagram de una parte en que, en cuanto a la experiencia consultante tarotista, Mm, es como el área chica, el ABC de la experiencia tarot, mm, tú decías algo que yo no he escuchado tantas veces, que es la importancia de que sea una experiencia bella, que haya algo estético ahí, mm, que para la persona que está viviendo la experiencia también sea inspirador. Y yo dije, ya, le quiero preguntar de eso a Oscar para que pueda contar un poquito más me imaginé que para ti eso es importante, la forma que vives el tarot, que lo practicas. sí, hay algo que no, como que no se considera en la experiencia, vamos a decir, oracular, ¿no? Y es que pueda tener una carga estética, ¿no? Que la experiencia pueda tener una carga estética, ¿no? Yo, mi primera inmersión, mi primer bautizo en este mundillo de los oráculos fue con el I Ching. Y el I Ching, su forma, sobre todo, claro, yo no leo chino todavía, pero está concebido de una forma poemática, ¿no? Cada hexagrama del I Ching tiene un contenido que está diseñado para poder memorizarse, como si fueran poemas, y está lleno de metáforas muy bellas sobre cada hexagrama. Entonces, a veces cuando consultas al I Ching y el I Ching te responde con algo que tiene un cierto contenido estético, ¿no? El lago bajo la montaña, ¿no? O un caballo, ¿no? En una llanura, ¿no? O un rayo en el cielo, cosas así. A veces eso te provoca el, el- el impacto estético, ¿no? Pero la particularidad de este impacto estético es que es oportuno, en el sentido de que tiene que ver con la pregunta que hiciste. Y eso es una cosa que está sobreseída en este mundillo, porque quizás estamos más concentrados en el resultado de darle a alguien una respuesta con la que está resolviendo algún problema, pero eso que ocurre, que quizás es previo, eh, está totalmente sobreseído. La primera persona en la que escuché una voz familiar sobre ese fenómeno fue Enrique Enríquez, ¿no? Que lo vamos a nombrar mucho. Le van a picar las orejas. Y, y sí, sí, o sea, la idea es que, claro, si eres tú el que llevas las cartas por puñetera casualidad y se te presenta un consultante, pues ese es un anhelo que el consultante experimente también ese momento de, no solamente esto ha sido informador, sino que también ha sido una experiencia que tiene cierta cualidad estética, ¿no? O ha sido muy bonito, ¿no? La experiencia ha sido bonita, ¿no? Eso es una parte de lo que puede ocurrir, ¿no? Porque dentro de una lectura la persona puede experimentar un abanico muy amplio de emociones y vivirlo de formas muy diversas, ¿no? Desde el infrarrojo al ultravioleta, ¿no? O sea, mm, no sé si Oye, he Oscar, contestado a la pregunta. sí, totalmente, totalmente. Y yo quiero, eh, digamos, revelar que cuando estábamos en la conversación previa, me enteré de algo que no me esperaba, que era, yo te veía una persona tranquila, pero apareció un afán revolucionario. Hay una revolución que, que estás proponiendo o que alguna vez pensaste. Yo te pediría si podéis mostrar esa lámina que tiene una frase Sí, tan bonita, si la puedes leer, porque yo creo que para los que leemos tarot es una invitación a repensar un poco el arte, el oficio, no sé cómo llamarlo. mm, sí, está por aquí, ¿no? A ver, sí, aquí. Prepárense gente, atención. ¿Quieres leerlo tú mismo? Sí,
pareciera a veces que frente a una baraja de tarot siempre han de materializarse un vidente y un consultante, dispuestos ambos a ponerse en evidencia, y propongo una revolución: colocar al consultante en el lugar del vidente para descubrir juntos la evidencia del lenguaje del tarot. Mm. Mira qué lindo. Y, Sí, revolución en el sentido de revolucionar, de cambiar de lugar. No. Mm. pero vaya, de verdad yo pienso que es revolucionario porque uno podrá estar de acuerdo o no, pero en la tradición del oficio tarotista lo más habitual es esta especie de asimetría entre el rol del tarotista que está en la altura, en el que sabe, en el que Mm. dice, y la persona que habitualmente se pone en condición de recibir, de esperar, de depender. Entonces, esa estructura tradicional sigue, a pesar de que estamos quizás en otros tiempos, pienso yo, y justamente tu propuesta es invertir un poco o hacer algo más horizontal. Eso es algo que para ti es teórico o tú lo experimentas en la forma en que haces lecturas con consultantes en la vida real. Es una posibilidad real. O sea, claro, no siempre ocurre porque a veces el consultante no quiere ser el vidente para nada, ¿no? A veces el consultante quiere ser respondido y punto, ¿no? Pero a veces el consultante pues quiere participar de la experiencia subjetiva que tú como tarotista estás viviendo, y tú pues puedes compartir, ¿no? Puedes abrir un poco eh, el velo para que la otra persona participe de esa experiencia y convertir el insight que hay con las cartas o que puede haber con las cartas, compartirlo, ¿no? Compartirlo con la experiencia en una experiencia compartida y, mágicamente simultánea, ¿no? A veces, ¿no? En tiempo real, ¿no? Que dos personas están como participando de una búsqueda del tesoro, ¿no? Y se comparte la experiencia. Claro, para que eso pase, pues se tienen que dar ciertas condiciones que a veces es más fácil, más difícil que ocurran, ¿no? Pero sí, para mí es algo que he tenido la suerte de experimentar, es algo a lo que aspiro. Y en esos vídeos que tú comentabas, ¿no? La idea era que el que estuviera viendo el vídeo siguiera el juego, ¿no? Porque lo que yo hacía era recorrer hacer el recorrido por las imágenes para que el que estuviera viendo siguiera conmigo ese razonamiento y llegara a las mismas conclusiones, ¿no? Y con el mismo disfrute, ¿no? Sí, claro, eso no siempre pasa, no siempre va a pasar, pero bueno, como tú dices, ¿no? Disfrutas de cómo ves, cómo ves las ruedas moverse para llegar a cierta conclusión, ¿no? Mm. Claro, esto también es algo revolucionario, poco popular, en el sentido de que eh, implica el fin de los secretos o el fin de lo esotérico, de lo oculto en la consulta, ¿no? Y bueno, seguro que hay talibanes de talibanes de las artes oraculares que me han excomulgado y yo ni siquiera lo sé. Mm. Oye, y entonces te voy escuchando el elemento estético, el elemento de inspiración, y agregas ahora el juego y el disfrute Mm. dentro de una lectura de tarot, que también es un área, como dices tú, donde hay cierta tradición y puede pasar eso de que si hay mucho juego o hay mucho disfrute, para algunas personas se pierde un elemento central del tarot que puede ser lo serio, lo Mm. sagrado, todo esto como un poco ritualístico que a veces se tiene con el tarot. ¿Cómo entra el juego? ¿Cómo entra el disfrutar en esa mirada o práctica tuya? Mm.
Bueno, primero siempre he tenido muy claro que la seriedad que se apoya en un conocimiento esotérico o en unas creencias esconde ignorancia. O sea, eso lo tengo clarísimo. Si hay alguien que está defendiendo su conocimiento con una pose y con una actitud de, Perdona, perdona, pero es que yo soy el maestro, tú no tienes ni idea de lo que estamos manejando entre manos". Eso, eso es una manera de alguien reconocer su incompetencia y la tiene que defender con una pose, ¿no? Quizás he tenido la suerte de tener maestros que, que después de asombrarte con su conocimiento y su capacidad se ponían una nariz de payaso. Y, y la idea de la nariz de payaso es profiláctica, en el sentido de que impide cierta inflación del ego y impide cierto cultivo de ciertas neurosis determinadas, ¿no? En, o sea, es un tema muy delicado, pero bueno, para resumir, aquí tengo a Pato que me impide tomarme a mí mismo demasiado en serio, ¿no? Esa es la idea. Y, y bueno, Pato quizás sea pata, a lo mejor es como la papisa y ya está aquí físicamente, o sea, entonces es pata física. Y la pata física dentro del tarot pues encaja como una mano en un guante, ¿no? Fue Enrique Enríquez el que también nos ha venido con esa buena nueva sobre, sobre el tarot. Y, y bueno, la idea de mantener un espíritu lúdico dentro de esta experiencia que a veces puede ser, llegar a ser muy intensa, ¿no? Pues a mí me parece como una actitud sana y profiláctica para evitar muchísimos males, ¿no? Ajá, Desde manipulación, enganches emocionales, dependencias. No sé. Creo que es sano no tomarse a uno mismo demasiado en serio, ¿no? ajá. Creo que es Pero sano. A llega, lo pero mejor tú, para mí, a lo mejor no, para otras personas pues no lo necesitan, pero a lo mejor yo encuentro que es reconfortante no tomarme a mí mismo demasiado en serio. Mm, yo por lo menos estoy de acuerdo con esa idea. mm. Luego, o Eh, sea, entroncando, perdona que me siga entusiasmando escuchándome a mí mismo, pero entroncando con esa idea está la idea de la improvisación, ¿no? ajá, De, de que en la experiencia oracular con las cartas, que es lo que nos interesa, estamos, estamos improvisando o podemos aspirar a improvisar. Y bueno, improvisar lo tienes que hacer con los esfínteres relajados y dilatados. No puedes hacerlo eh, con constricciones y con tensiones, ¿no? Improvisar también implica que conoces el material con el que estás trabajando, ¿no? Improvisar no significa tengo permiso para decir lo que quiera como quiera. Que vale, también puedes, puedes ejercer ese derecho si quieres. Pero si quieres hacer algo que tenga cierto sentido, bueno, conoce tu material, familiarízate con lo que tienes entre manos y a partir de ahí improvisa. Improvisa como una manera de hacer hablar a tu instrumento de formas desacostumbradas, ¿no? Y eso, pues, es algo que tiene mucho que ver con la capacidad de moverse juguetonamente, ¿no? Em, con el material que tienes entre manos, ¿no? Y claro, evidentemente, hacer partícipe a la persona que tienes delante para que disfrute del proceso y no se lo tome como una burla. que a veces lo puedes dejar claro, pero la otra persona se va a sentir ofendida porque venía con unas expectativas de encontrarse con Gandalf y se encuentra con Juan Tamariz, ¿no?
Mm. Oye, y a propósito de Gandalf, de personajes, prometiste contarme un poquito de la historia del patito que te acompañaba. Sí, ¿Podemos? bueno, ya la hemos destripado, ¿no? La idea del pato es eso, es que está vigilante para que no me tome a mí mismo demasiado en serio y para que el que se me está acercando también vea que este tío va con un pato debajo del brazo, ¿no? Y- Un anuncio, así como, sí, sí, es un este anuncio. soy. Sí, y bueno, ahí resumiendo, o sea, todo esto no significa que no me tome esto en serio, pero precisamente porque me lo tomo en serio, pues uno tiene que actuar con cierta ligereza o liviandad, ¿no? En el sentido, es como un desactivador de explosivos, ¿no? No puedes desactivar una bomba a martillazos, la tienes que desactivar con pinzas, ¿no? Entonces, esto es una forma de aligerar el proceso para que las cosas no hagan boom. Mm, Oye, Oscar, pregunté a la gente aquí en el chat, también saludo a la gente que está en YouTube, ¿cómo está? Porque de repente me pierdo un poco de la gente, pero dice que están bien, que están fascinados, que les gusta, increíble. Así que estamos súper bien con esta entretenida conversa. Hay algo que dijiste en la previa que yo dije, no, esto no me lo puedo guardar, hay que compartirlo, porque también fue una especie de idea revolucionaria que te escuché. Porque según la última encuesta de la Universidad de Washington, el 95% de la gente asocia tarot con adivinación, con mm, futuro. Es mm, inevitable. Tarot, igual quiero saber el futuro. Eh, entonces, hay gente que adhiere a esa idea como tarotista y hay gente que sale de eso y no lo usa para ver el futuro. Pero tú dijiste algo que fue, voy a intentar traducirlo, pero tú después lo arreglas, porque era, yo interpreto las cartas, dijiste, yo leo las cartas. La persona verá dónde este relato que estoy haciendo yo como tarotista lo encaja, lo pone, si lo está poniendo ella misma en su pasado, si lo está poniendo en su momento presente, o si lo pone en su momento futuro, pero como mm, un asunto del consultante, de la persona, y no de tú decir que esto está ocurriendo en este tiempo-espacio. Tú lo insertas en ese... Y te juro, parece una idea muy simple, ¿eh? Pero encuentro que es también bien revolucionaria respecto a la práctica actual de muchos tarotistas. mm. No sé si lo dije bien, no sé si Sí, podéis sí, sí. complementar un poquito más sobre eso. Porque, Sí, no, en realidad es así de simple y así de simple lo quiero dejar por ahora, ¿no? En el sentido de que si se sienta delante de ti alguien que quiere saber si mañana va a llover, pues vale, las cartas que vamos a ver, eh, tu, tu intención, tu pregunta sitúan esas cartas en mañana y en si mañana va a llover o no. Y yo las leo sin la presión de que estoy adivinando el futuro, ¿no? Las leo porque han salido bajo esa demanda, ¿no? De que esta persona quiere saber si mañana llueve o no, ¿no? Ya está, o sea, para mí no, para mí no hay más misterios, ¿no? Que luego la gente ve que me dijiste, oye, no, no solamente no llovió, sino que hizo un sol espléndido. Bueno, vale. No, no pasa nada. Eh, Otras veces me dice, pues menos mal que me dijiste que llovió porque cayó la mundial, ¿no? Casualidades, ¿no? a propósito de lluvia y el clima, tú me contabas que la meteorología es Mm. una buena forma, una buena metáfora de comprender un poco el tema del tarot. Sí, es una voz familiar. Otra vez, Enrique Dixit. Nos interesa buscar voces familiares, ¿no? Cosas que podemos relacionar con el tarot, ¿no?
En el caso del maestro, pues bueno, el tema de la poesía, pues es interesante, ¿no? El entender cómo funciona el proceso poético. Y para mí, pues entender cómo funciona la meteorología, cómo funciona un pronóstico del tiempo, ¿no? Y no solamente eso, sino también cómo funciona la economía, el mercado de valores, ese tipo de gente que se dedica también les interesa saber qué va a pasar mañana. No estamos solos en esto, que, que hay mucho estudiado y mucho hablado, ¿no? Entonces, bueno, siempre es interesante investigar, eh, leer lo que otros que han terminado su carrera han concluido, ¿no? Y, y sí, no, buscar voces familiares y bueno, eso todo el mundo va a escuchar atentamente lo que dice el hombre del tiempo sobre lo que va a pasar dentro de una semana o dentro de 3 semanas y nadie se te tira los pelos a la cabeza, ¿no? ¿Qué brujería es esta? ¿No? Luego nos enfadamos, ¿no? Dice, dijo que iba a llover y no ha llovido. ¿No? Vale, no aciertan nunca, pero nadie quiere quemarlos ni llevarlos a una hoguera, ¿no? Yo aspiro a que quizás nuestra labor llegue a cierto estatus, el mismo estatus de respetabilidad, tanto cuando acertamos como cuando fallamos, ¿no? De que nos traten igual que al hombre del tiempo, ¿no? Mm. O la Oye, mujer del tiempo, por ser inclusivos y que nadie se sienta excluido. Mm. el, a propósito de voces, como te contaba yo, tenemos este encuentro de taroteo latinoamericano. Y con Omar, cuando pensamos un poco este espacio, había una pregunta que era la pregunta sobre justamente voces del tarot en Latinoamérica que puedan ser interesantes, que si uno mira en perspectiva o si uno mira en el futuro, esto de tarotismo y futuro, vamos a decir, sí, mira, acá hay aporte, acá esta idea o esta práctica eh, inspiró, sirvió, creó caminos. Doy por descontado a Enrique Enríquez, que es un referente, él es de origen venezolano, pero ha hecho su carrera en Estados Unidos, pero tiene sus raíces ahí en Venezuela. ¿Hay otro referente para ti en Latinoamérica? ¿Hay otra voz que te parezca interesante como aporte o que a ti te haya servido, te haya inspirado, te guste? Bueno, yo siempre he pensado que en realidad los que hablamos sobre el tarot, sí, vale, hay voces que discutiblemente hay que escuchar y son... Pero ¿qué haríamos nosotros eh, sin la gente que se dedica actualmente a hacer las cartas, ¿no? O sea, eh, para mí, la gente, si realmente existe una tradición sobre el tarot, la gente que perpetúa esa tradición son los que siguen empeñados en que tengamos hermosas cartas, ¿no? Y como decía Chalai Unger, el tarot está en el tarot, no hay que darle más vueltas, ¿no? Entonces, bueno, como referente para mí, pues Robledo pues es un tesoro nacional, mundial. O sea, hay que mimarlo y hay que darle muchos ánimos para que siga tan maravillosamente obsesionado con las cartas como lo está, ¿no? Entonces, sí, para mí él es un referente, ¿no? Porque, claro, él sí, él enseña sobre tarot, pero su principal discurso pues está en estos mazos increíbles que hace, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Aparte del maestro Pablo, pues perdona mi ignorancia y mi despiste, pero ahora mismo, aparte de Pablo Robledo y Juan Didier, no caigo en nadie más. Oye, Pablo, fíjate que yo lo conozco, amigo, nos conocimos en Valparaíso hace varios años Mm, y viene este primer encuentro latinoamericano, algo que estupendo. nos tiene tan felices porque Pablo tiene esa cualidad rara que, como dices tú, es un referente
no mm, solo en Latinoamérica, sino mundial en el tarot. mm. Y es una persona tan sencilla, o sea, tan agradable, tan generoso también. O sea, Fernando, por ejemplo, cuentas la anécdota que le compró un mazo a Pablo en Santiago. Se juntaron citas para hacer intercambio. Y 2 horas. Pablo le habló del tarot y sobre todo la carta del juicio, al punto que Fernando recuerda eso como el mejor taller que ha tenido de tarot cuando le hizo la compra de las cartas. Entonces, eso es de otro siglo, de otro planeta, no sé, debiera ser más frecuente, pero no lo es. Y Pablo tiene esa capacidad creativa, pero también humana, de calidad, Mm, eh, y viene. Así que estamos felices de compartirlo mm. Genial. eh, acá en Chile con toda la gente. Así Mm. que un saludo para Pablito, Un saludo, sin duda, sí. Mm. que lo tienes ahí como referente. Ese tarot que nos mostraste, ¿lo tienes como de colección o lo usas de repente? Este tarot fue un honor que me hizo Pablo de mandármelo. Me lo envió allá por 2016, cuando yo empecé a divulgar mis experimentos con las cartas, los encabalgamientos y estas historias. Y, y él me consideró y me hizo el honor de mandarme este mazo que lo atesoro con mucho cariño. O sea, para, para hacerme, desde que empecé a trabajar con el tema de los encabalgamientos, eh, la superposición de las cartas, así como si fueran un collage y tal, me di cuenta de que era una buena manera de saber si un tarot tenía cierta cualidad intrínseca o no. Y, y de los pocos tarot con los que intento hacer esos experimentos y aparte del Noblet y el Dodal, el tarot de Robledo responde a esos experimentos, ¿no? Lo cual dice, según mi particular control de calidad, coloca el tarot de Robledo a la altura del Noblet y del Dodal. Ahí lo dejo, ¿no? No. Oye, usaste una palabra que acá en Chile yo por lo menos no la escucho mucho. Mm, Corríjame, querida gente, encabalgamiento. mm, ¿Qué es eso de encabalgamiento? Me encantó la idea, pero no. eh, ¿Qué es? ¿Qué es? La, Mm, la, ¿Será como la superposición? ¿Un poquito? ¿Eso? Ah, sí, el encabalgamiento es un término que viene de la poesía y la idea del encabalgamiento es cuando en un poema un verso no acaba en su línea, sino que acaba en la siguiente línea, ¿no? Y, y la idea del encabalgamiento, voy a desaparecer un poco, la idea del encabalgamiento, pues esa propuesta de que con ciertas maniobras, como poniendo un dedo en medio de las dos cartas, ¿no? Dejamos que, ah. que una carta que supere sus límites, ¿no? Y termine en otra carta, ¿no? Aquí vemos cómo este paje de espadas pues quiere liberarse de este pie atado, ¿no? Lo cual explica su pose y su espada levantada, ¿no? Mm. Aquí está este vídeo que fue de, la, de las primeras cosas que empecé a compartir allá por 2016, cuando se me cayó un mazo de cartas en la cabeza y empecé a tener alucinaciones. Sí, la idea del cabalgamiento es esa, ¿no? Simplemente que podemos buscar la continuación de una carta en otra carta, ¿no? Mm. Esto nos lleva a la gran pregunta, seguramente tienes alguna hipótesis, que estos señores que no sabemos bien en qué estaban pensando cuando hicieron estas creaciones, Mm. ¿lo habrán pensado para que en el futuro nos entretuviéramos haciendo esto?
y entonces diseñaron especialmente para que hubiera estos calces, Mm. o nosotros de pura creatividad y aburrimiento, varios siglos después descubrimos que se podía hacer esto. ¿Cuál de las dos opciones crees tú que es? Una buena, es una buena pregunta. No es que las otras fueran malas, ¿eh? Es que esta es muy, es muy interesante. La, la idea, bueno, yo tengo mis propias... eh, hay una entrevista por ahí muy interesante con el amigo Pablo Veloso que os invito a revisar, que fue la primera que hicimos, en la que, porque él me contacta por estas imágenes, ¿no? Y entonces me puso en la situación de, oye, explícate, explícate de dónde viene todo esto, ¿no? La verdad es que la historia eh, viene por un interés que yo tengo en la mnemotecnia, en las técnicas de memoria, que es una parte de la retórica clásica. O sea que es algo bastante, bastante estelaraña, ¿no? De los tiempos de Cicerón. Y las técnicas de memoria, pues uno de los recursos que tenían, sobre todo el principal, es aprender a evocar imágenes vividas, imágenes con un contenido que nos... contenido emocional y muy coloridas y muy vividas para poder evocar contenido relacionado con esas imágenes, ¿no? Entonces, lo curioso del tema este de la mnemotecnia es que tuvo un desarrollo desde los romanos hasta desde la Grecia clásica hasta el Renacimiento. Esas técnicas de retórica estaban vigentes, estaban vivas, ¿no? Entonces, el uso de la imaginación para manejar conocimiento es algo que estaba muy musculado, que formaba parte del acervo cultural de la gente que podía permitirse tener un acervo cultural, ¿no? Porque no estaba al alcance de todo el mundo. Y, y es en esa época, siglo XV, XVI, XVII, que estas imágenes surgen, ¿no? Entonces, mi idea es, o mi idea fue que las imágenes que se crean en esa época, con esa mecánica imaginal funcionando en el cerebro de la gente cultivada, no pueden ser imágenes inocentes. Tienen que ser imágenes que respondan a esos juegos imaginales o a esos recursos imaginales que la gente tenía para manejar conocimiento, ¿no? Y habiendo estudiado esas técnicas que tienen cierta sofisticación y que tienen cierta complejidad y que tienen mucho de recursos permutativos, ¿no? Me hice la pregunta de cómo, o sea, cómo puede responder ese mindset, ¿no? Al manejo de unas cartas, ¿no? Y no recuerdo muy bien qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero es que pasó algo justo cuando esas ideas estaban ahí suspendidas en mi cabeza, que vi el documental de Tarology de Enrique Enríquez y algo hizo clac. Mm. Y lo curioso es que no acabo de hacer clic o clac hasta que no tuve en mis manos un mazo del Noblet. Eso fue muy curioso. O sea, fue la primera vez que entendí que las imágenes del tarot, en concreto las imágenes del Noblet, responden a esa curiosidad o a esa mecánica imaginal, ¿no? Fue con el Noblet, ¿no? Y vi que las cartas, efectivamente, si las tratas como algo vivo, si esas imágenes las tratas como un material, responden con una congruencia que es sospechosa, cuando menos. O sea, si me preguntan a mí, para mí no hay duda de que forman parte de un esquema, de que todas las cartas forman parte de cierto esquema visual, de cierto patrón visual, ¿no? Si el collage que yo hago con las cartas era algo intencional o algo accidental o algo puramente natural, la verdad es que no lo sé, no lo sé. Eh, yo creo que ese collage siempre ha funcionado en la cabeza de la gente que utilizaba la imaginación
para tener su retórica bien engrasada. O sea, una forma de trabajar con las imágenes mentales para acumular conocimiento, para acumular información, es combinar y permutar esas imágenes dentro de tu cabeza, ¿no? Entonces, si eso pasó primero en la cabeza de la gente y ahora está pasando fuera, combinando unas cartas, bueno, ese fue un poco mi proceso, ¿no? Si quieres, lo puedes simplificar todo y decir que, bueno, estamos haciendo un collage con las cartas de Pero Noble. es que esto es bien increíble porque, si entiendo bien, es un acto en el fondo, o esta forma de entender es un paralelismo con lo de Pablo, porque Pablo recrea la imagen en esta perspectiva también histórica de la tradición que se ha mantenido, pero este ejercicio tuyo llevado como a las imágenes y al interpretar, pero tomando como referencia el origen y la historia y la cultura en la que se creó este artefacto, Mm, y tomándolo como referencia, es también un proceso como de recuperación, de alguna forma, de lo que puede ser este oficio, este arte de interpretar el tarot. O sea, mm. interesante, súper interesante, porque Sí, sí, me parece que si tienes curiosidad por estas cartitas, tienes que hacer un poco de arqueología, no solamente arqueología a nivel histórico, ¿no? Sino también arqueología a nivel imaginal, ¿no? Tienes que entender cómo funcionaba la imaginación de la gente en el siglo XVI, en el siglo XV, y te llevas una sorpresa. O sea, yo creo que esa es la historia, ¿no? De que nuestros prejuicios, nuestra tecnología, nuestro hardware nos impide, ¿no? Sufrimos de esta miopía en la que realmente ya no podemos valorar cómo funcionaba la imaginación de ciertas personas, de ciertos sabios de la corte en ciertos lugares, en Florencia, en Italia, en el siglo XVI o XVII, porque nos quedaríamos absolutamente apabullados de la capacidad que tenían de memorizar, de la capacidad que tenían de razonar. Ahora mismo se está poniendo de moda, porque han hecho esta gran película Dune, de la novela de Frank Herbert, ¿no? Que es una distopía en la que hay un futuro en la que no hay inteligencia artificial, no hay ordenadores, lo que hay son unos personajes que están intoxicados con drogas, ¿no? Con la especia, los mentat, que hacen todos los procesos sofisticadísimos de forma mental, ¿no? Porque hay una prohibición en contra de las máquinas, de los ordenadores, ¿no? Esto es un eco de estos sabios de la corte que ciertas personas podían permitirse tener, en las que había personas que sus cerebros funcionaban unas revoluciones que a nosotros nos dejarían totalmente en ridículo, ¿no? Y creo que el tarot nace cuando, cuando había la posibilidad de esos desarrollos imaginales, ¿no? Así que sí, sí, creo que para entender a fondo el tarot, uno tiene que entender cómo funcionaban esas posibilidades imaginales en aquella época, y para sacarle jugo al tarot merece la pena hacer el esfuerzo de poner a trabajar la propia imaginación, de rehabilitar nuestra propia imaginación. Y hasta aquí mi conferencia. Me he enrollado no, mucho. pero estaba pensando lo mismo, porque Mm. esto ya tomó, yo te estoy escuchando y es súper interesante y fuerte lo que estáis planteando, porque, claro, es como esa miopía de la que tú hablas cuando ve la gente en las pirámides. No, esto no puede ser humano, es extraterrestre, por defecto es extraterrestre, porque no alcanza la comprensión para saber que en otro momento de la historia la gente tenía Sí, capacidades, mente, imaginación distinta. Entonces sí, sale sí. más fácil Mm, extraterrestre, sí. o quizás el tarot también de un origen muy sobrehumano, porque No, quizás claro, todo el mundo que tiene familiaridad con las cartas llega en un momento, esto lo hablo en cierta ocasión con Pablo Robledo también,
que se siente algo alienígena, ¿no? En las cartas. Y en realidad yo creo que es más, se siente extrañeza de que hubiera tanta sofisticación, ¿no? O de que pudiera haber tanta sofisticación a nivel imaginal, que ahora nos resulta alienígena. Pero es que igual nos resulta alienígena cuando vamos a un centro de datos informático de última generación. Tú entras en esas galerías llenas de servidores y llenas de aparatos, que son máquinas que tardan 5 horas en arrancar o 4 horas en arrancar. Cuando tú ves esa complejidad también es alienígena, ¿no? También dices, esto parece una invasión extraterrestre. Entonces yo creo que depende de nuestra autolimitación, si quieres, ¿no? A la hora de valorar la capacidad que tienen nuestras meninges de sacar historias divertidas, ¿no? Oye, Oscar, me gustaría que, como lo conversamos, a propósito de abrir un poco la consulta a los consultantes, la gente aquí está, yo las he visto como muy atentas, Mm, siguiendo la conversación. Siempre me gusta también preguntar a la gente aquí en el Zoom o en el YouTube si de todo lo que han estado siguiendo atentamente hay alguna cosa que les quedó ahí, algún tema que les va a impedir dormir esta noche, que no queremos que ocurra, entonces mejor que lo puedan plantear y lo sumamos también a esta conversa maravillosa que estamos teniendo con Oscar Díaz del Valle. Fernando León, el gatillo más rápido del oeste, acaba de levantar la mano, estaba esperando este momento. Don Fernando, ¿cuál sería? Pregunta, comentario. Muchas gracias, Juan. Hola, Oscar. hola. Primero me has interpretado todo lo que has dicho, así que aprovecho la oportunidad de decirlo. Y son dos preguntas contrapuestas en función de tu frase. Y son las siguientes. La primera, ¿cuánto sientes tú que a los tarotistas, tarólogos o taroludópatas como yo hace falta el sentido de jugar en la lectura e invitar al leído a Mm, jugar? mm. Y la segunda, por contraposición, sería, ¿qué sientes que la gente que lee cartas debe desaprender? Porque tiene un sentido, ¿no es cierto?, muy esotérico. En mí se transmite el saber desde Ya, lejanas galaxias. Eso sería, Oscar. Gracias. gracias. Sí, yo creo que tenemos, siempre decía mi, mi pareja por 10 años, me decía que le asombraba mucho con la seriedad con la que jugaban los niños. Cuando veía niños pequeños jugando, lo viven con mucha intensidad, ¿no? Y mucha seriedad, ¿no? Y se enfadan y se cogen berrinches tremendos, y si hay reglas, si alguien rompe las reglas, hay un problema tremendo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que sopesar un poco si somos capaces de jugar dentro de cierta seriedad, ¿no? O quizás podemos llegar a tener la habilidad de jugar porque somos adultos, ¿no? Podemos llegar a jugar con menos seriedad, ¿no? Y yo creo que sí, que el factor lúdico mm, es importante y hace que lleguemos o que estemos abiertos a posibilidades que nos sorprendan a nosotros mismos. O sea, si ves el acto creativo como un acto también lúdico, ¿no? Si ves que crear algo también tiene eso de, bueno, me voy a atrever a experimentar, voy a probar a combinar una cosa con otra que es una combinación desacostumbrada, ¿no? Voy a hacer experimentos. Si te das esa posibilidad en el contexto de una lectura, pues te puedes, te puedes sorprender del resultado, ¿no? Otra, claro, esto es opuesto a la idea de no, esto es, vamos a entrar en un proceso serio, sagrado, y vamos a entrar aquí con deferencia, vamos a entrar aquí
con respeto, porque esto es un ritual, ¿no? Y vamos a encomendarnos a santos, vamos a rezar una oración, vamos a consagrar el tarot, ta, 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 ta. Bueno, en ese contexto vas a tener otro tipo de resultados, ¿no? Y entonces hay que valorar qué resultados te interesan más, pueden ser más edificantes para ti como persona. No sé si me estoy enrollando respondiendo a tu pregunta, pero, y bueno, sobre la otra cuestión que se me ha olvidado cuál era, recuérdamela. ¿Qué tienen que desaprender todas las Ah, personas que sí, leen sí, cartas? sí. Otra vez sale aquí el amigo Enríquez, ¿no? De que tenemos que a ejercer una amnesia voluntaria sobre todo lo que hemos aprendido, decía él, ¿no? O dice él. Yo creo que hoy, día 22 a las 6 de la tarde, diría que todo. O sea, tenemos que desaprender todo, porque el verdadero aprendizaje del tarot es mirar las cartas en relación con lo que tengamos delante. Es decir, yo hice una broma hace unos años de cómo desaprender a leer el tarot, ¿no? Y era mezcla imágenes aleatorias con cartas aleatorias. O sea, pon las cartas enfrente de cualquier cosa. Enfrente de cualquier cosa, no solo imágenes, enfrente de cualquier idea, enfrente de cualquier cosa. Y empieza a hablar. Y empieza a hablar sin sentido, con sentido, empieza a hablar del revés, empieza a hablar del derecho, hasta que te despidan de cualquier trabajo que tengas y experimentes la absoluta libertad, ¿no? O sea, la idea es que quizás para aprender el tarot o para manejarnos con el tarot tenemos que llegar a él de una forma mucho más directa y desnuda, ¿no? Que es combinar. O sea, combinar nuestras preguntas, nuestras inquietudes, nuestras imágenes, dadas o regaladas, con un set aleatorio de cartas y empezar a hablar al respecto, hablar libremente y hablar de forma lúdica, hablar de forma patafísica, hablar de forma ocurrente. Da igual si hablas con ideas de segunda mano, da igual si hablas con ideas nuevas, improvisa. y, y, quizás hay un ingrediente que nos pasamos por alto y es una pausa, esperar en silencio, ¿no? Una pausa entre el rato en el que uno dice cualquier ocurrencia encima de unas cartas de tarot, dejar un espacio y después ver qué ocurre, ¿no? Estar abiertos a esa chispa, a ese insight, ¿no? Y, y claro, aquí estamos cerrando muchas escuelas de tarot, tirando, tirando muchos libros a la hoguera. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser que o no, podemos complementar esta manera de trabajar con el tarot con todos nuestros títulos y toda nuestra biblioteca, ¿no? Nunca voy a decir debemos, debemos tratar el tarot de tal forma, de tal manera. Ya hay gente haciendo eso, ¿no? Yo no quiero no quiero quitarles el puesto. Yo, lo de Minority Tarot tiene mucha intención. Oye, Gracias por Oscar, tu pregunta, Fernando. por aquí tenemos a la Peque, que está con su manito arriba desde Talca, el sur de Chile, la capital mundial del tarot, ¿o no? Peque. Hola, hoy Oscar, yo estoy un poco aturdida porque de verdad esta conversación ha sido súper
simple pero intensa. Es un poco lo que quiero rescatar de todo lo que he escuchado y que al igual que Fernando, también como que todo lo que he escuchado ha sido tan armónico con lo que yo soy que me ha ido, o me ha hecho ser consciente de un par de cosas súper importantes. Primero es que, Oscar, o sea, yo veo que tú tienes un equilibrio como perfecto entre esa chispa de los niños y esa sabiduría de los grandes, Mm. que hace que justamente eso, que apliques con sabiduría todo eso que tienen como los niños. Bueno, yo soy educadora de párvulos, maestra inicial, etcétera, entonces estoy muy relacionada a los temas de la infancia y cuando veo los ojos de alguien, yo veo los niños en esas personas. Me es muy fácil verlo y lo veo en tus ojos, en tu mirada y me encanta eso. Y puedo ver que no solamente la propuesta de lo bello, porque, bueno, también me ha llegado eso, porque si bien yo no me he acercado al I Ching, pero sí he tenido una relación muy cercana, muy profunda con el haiku, que también me ha hecho despertar como una cosa, y algún día me encantaría a veces leer un haiku y veo un arcano mayor, por ejemplo. Entonces, hay cosas en o sea, la belleza nos acerca como a la verdad de alguna manera, aunque no Mm. tengamos acceso a ella. Encuentro que es una manera muy cálida, muy agradable. Y también me gusta un poco lo que dijiste, eso de darle la posibilidad al consultante de que tenga su propia revelación de esa verdad. Mm. Entonces, eso de que el tarotista tenga que decirle a la persona, yo no sé, a lo mejor, claro, puede ser que hay tarotistas que funcionan así, Sí. pero a mí me encanta que también se da en una relación, ahí cuando yo digo que es magia, Mm. independiente que uno esté interpretando imágenes, que uno pueda estar haciendo arte, lo que tú quieras. Pero ¿qué le llamo magia? Cuando hay una conexión tan fuerte entre dos personas Mm. a través de ese lenguaje, en donde tú propones algo al consultante y el consultante mira las imágenes y por sí mismo se da cuenta y empieza a elaborar él la historia. Y te Mm. dice, ah, pero esto puede ser esto y esta otra cosa. Y su mirada es como eureka, es Mm. como descubrí algo que solamente para esa persona tiene la relevancia. El Mm. tarotista como que ahí un poco un facilitador, un adorno, Mm. no sé. Mm. Entonces esa magia que se da a través de esa comunicación la encuentro súper bella. Yo creo que uno como tarotista debería no perder esos instantes de esa magia, Mm. de que las personas descubran en sí mismas esa información que tienen en su subconsciente. Mm. Así que como que ahora la conversación la he hecho mucho más consciente y te lo agradezco, Oscar, porque de verdad que es Mm. muy, muy, muy interesante y muy útil. Mm. Y como te digo, esa como armonía que tú tienes entre esa chispa, entre lo lúdico de los niños, entre la Mm. sabiduría de los grandes, es súper, súper nutricia. Así que te Mm. lo agradezco un montón. Mm. Y sabes que también me siento identificada porque yo que tengo títeres en mi casa y todo el día hablo con títeres, y mis hijas son grandes, pero también se ríen de esa. Tu pato también me hace mucho sentido porque, ¿sabes qué? Siento que las lecturas de tarot independiente que uno tenga la solemnidad, porque estás tratando temas importantes, siento que el sentido del humor y el juego, Mm. con respeto, porque no significa que uno vaya a jugar y Mm. que vaya a tomar las cosas con liviandad y que no importe, sino que uno, en el sentido del humor, a veces facilita los procesos de las personas Mm. de poder expresarse o de afrontar una realidad que es tan dolorosa Mm. o que es tan potente que a veces, ¿qué Mm. nos pasa? Que nuestra mente se disocia a veces para poder soportar el dolor o el trauma Mm. de algo. Y a Mm. veces eso mismo, tratado con sentido del humor, con Mm. cierto juego, con Mm. cierto cariño, con cierta risa, sin ser Mm. burlesca, sino que una Mm. risa amigable, Mm. también creo que es muy sanadora para la persona o muy Mm. liberadora de poder sacar esa información y poder enfrentarla. Mm. Entonces, todo este pato, por ejemplo, yo lo encuentro que es mágico. Encuentro que es como, sí, es como de verdad esos recursos, cuando a veces un niño tiene un niño pequeño que no puede expresar a veces lo que le pasa, y Mm. uno, no sé, traes un títere o una marioneta o algo, y el Mm. niño puede expresarse de alguna forma a través de eso, es como el juego simbólico. También encuentro que es un súper buen recurso y que el tarotista por querer ser serio, que se le tome con cierta responsabilidad y que se le dé un respeto, pierde eso que en el fondo es yo me quiero comunicar con una persona, quiero Mm. tener
una dinámica ahí de un lenguaje en que pueda fluir, que haya un feedback, y que la persona al final, ¿qué es lo que nos interesa? Que la persona que consulta pueda al final descubrir la solución a lo que a lo que le afecta, aunque sea su ansiedad al futuro, porque muchas veces las personas que consultan son las que tienen ansiedad frente al futuro, que quieren saber lo que les va a pasar o cómo van a enfrentar. Entonces, como decir, relájate, sé feliz, te acompaño en este camino y riámonos un poco, pasémoslo bien. Y me has transmitido puras cosas lindas el día de hoy, Oscar, así que te agradezco un montón. Y no sé, yo ya te sigo, pero voy a estar ahí como súper atenta, voy a ver tus videos hacia atrás porque me encanta, así que te mando un abrazo gigante y muchas gracias por tu aporte. De verdad que eres muy importante, tu aporte es muy importante para este mundo del tarot. Muchas gracias, Peque. Y gracias a Juan Didier por invitarme a esta charla con Peque, que al final ha dicho lo más interesante que hemos escuchado hoy. Sí, estoy totalmente de acuerdo con con lo que has dicho. No he querido explayarme mucho, pero sí, sobre todo claro, esto que voy a decir no se puede decir, pero en el proceso terapéutico que puede ocurrir en una lectura de cartas, pues sí, como ella ha dicho, el sentido del humor funciona como la vaselina, el lubricante que puede permitir encajar ciertas cosas, ¿no? Y efectivamente, como uno no tiene un título profesional de terapeuta, pues tiene que usar lubricante para para que ocurran ciertas cosas. Y, y sí, sí, lo dije de pasada, he tenido la suerte de tener maestros que no tenían que usar la seriedad y la impostura como compensación de una ignorancia, sino que al contrario, ¿no? Estaban tan embebidos en conocimiento y sabiduría que el sentido del humor se convertía casi en un alivio, ¿no? Es decir, uf, menos mal que esta persona se pone una nariz de payaso después de lo que me acaba de decir o de lo que me acaba de mostrar, ¿no? Porque si no reventaríamos, ¿no? Y efectivamente parece como que existe la otra tendencia de no, yo quiero que la persona que tengo delante reviente aturdida por la gran cantidad de conocimiento que ha tenido la suerte y el honor de recibir por parte de nos, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay que equilibrar las cosas con sentido del humor y que la sabiduría tiene que ser risueña, ¿no? La sabiduría tiene que saber reírse y tiene que saber aligerar las cosas y no hacerlas más densas, ¿no? Más pesadas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Peque, por tus palabras y significan mucho, gracias. Oye, Oscar, nos pasamos un poquito de la hora, No me pero digas. sí, pero bueno, Se me ha vamos bien. volado, se me ha pasado volando. No, yo no Se ha tengo pasado prisa. Si volando, vosotros no tenéis prisa, yo tampoco. se ha pasado volando y eh, no, prisa no tenemos porque el día es sábado, pero yo siempre digo que no me gusta abusar del tiempo de las personas que hemos invitado a este pequeño ciclo. Y quiero hacerte una última preguntita, pero antes siempre se me olvida, anoto acá mis papeles que nunca veo, pero anoto todo, que tengo que anunciar el próximo invitado, la próxima invitada, y de hecho lo voy a hacer porque es la última conversa. Mm. Y yo no sé si tú ubicas a este personaje, Marcos Méndez Filesi. No sé si es Filesi, Filesi. Él es arqueólogo, profesor de arqueología Ajá. y historiador. Mm. Y yo lo conocí porque un tiempo entraba a un foro de estos de tarot, no me acuerdo el nombre, pero en ese foro estaba Enrique, estaba montones de autores bien Mm. y conversaban entre sí. Te estoy hablando del año 2010. Mm. Todavía está activo. Yo entro como justamente a hacer como arqueología y a mirar conversaciones, es como que uno entrara, no sé, como personajes que saben harto, Mm. de sabiduría risueña, algunos no tan risueña, algunos muy así doctos,
pero ahí palo a palo, conversando, ¿no? Esto no es así, esto sí. A veces con erudición. Y Marco Méndez, el español, estudioso como de la historia, tenía un blog que no lo tiene muy actualizado porque dejó el tarot. Hay gente que pasa por el tarot, pero hizo mucho estudio histórico del tarot en la época del Renacimiento, y bonito, escribe en simple, y aceptó la invitación, así que el próximo sábado cerramos con, yo digo que es Indiana Jones del tarot, ojalá no se enoje. Qué bueno. Pues la veremos, la veremos. Todas han sido muy interesantes. Esta ha sido la más así flojita, pero está bien para el No, contraste. Luego, luego las demás ganan. Así que sí, sí, la miraré con atención. oye, nada, no te pienses. De hecho, la última pregunta es innecesaria, porque la última pregunta que yo tenía, que es la única que hago como por estructura, son las recomendaciones Mm, a lo que se nos viene a nosotros por acá, que no te involucra directamente, pero siempre pedimos estas ideas a la distancia, que siempre viene bien porque es perspectiva a la distancia. mm, Pero yo ya me quedé con una cuando tú dijiste, pero era del tarot, mm, la pausa. Como mm, dar ese espacio de pausa. mm, Hoy día estamos un poco aquí acelerados con toda la organización. Y de repente, claro, es necesaria esas pausas para poder mirar, mm. ver las cosas de otro modo. Así que esa ya la tomo como recomendación y a lo mejor tienes por ahí otras tan buenas como esa. No, está bien, está bien. Siempre esta idea genial de Pablo Robledo de poner una carta en blanco, ¿no? En su tarot, ¿no? Sí, está bien que haya un espacio. Y yo también diría que, bueno, que estar, no estar ansioso ante la incertidumbre, ¿no? No estar preocupado ante lo que sí, seguro nos va a descolocar, o sea, sino recibirlo con buen ánimo, ¿no? Y decir, vale, no tenemos ni idea de cómo tratar con esto, pero no pasa nada, ¿no? Es como el famoso chiste del psiquiatra y los laxantes, no, el psiquiatra y los tranquilizantes a ese señor que tenía una incontinencia. No lo voy a contar porque es muy cochino. Pero que sigo igual, pero no pasa nada, estoy tranquilo, ¿no? Que, que sí, sí, seguro que todo va a ir bien, ¿no? Esa es la actitud, ¿no? De decir, seguro que todo va a ser estupendo. No pasa si de pronto ocurre lo imprevisto, bienvenido sea lo imprevisto, ¿no? ¿Tú alguna vez has venido a Latinoamérica en algún viaje o no? No, aún no. Es algo en la lista de deseos y, y espero cruzar el charco algún día. Mm. Entonces, te invitamos, pues, te invitamos. Muchas Vamos a ser los gracias. primeros. Primero en invitarte a que venga a Chile Mm, a hablar de tarot, a jugar tarot, a conocer gente, a pasear, mm, a lo mm, imprevisto. mm. Muy bien, Eh, muchas gracias. Valparaíso, esto lo sabe alguna gente, pero la mayor cantidad de inmigración en Valparaíso, no la mayor, pero importante, era francesa. Mm, Era un puerto muy conectado y con Marsella, la ciudad de mm, Marsella. Entonces, los curioso. franceses tienen un imaginario sobre Valparaíso, una ciudad bohemia, una ciudad poética, una ciudad de barrios marineros. Entonces llegan muchos franceses que sus papás o Mm, sus abuelos fueron marineros y le hablaron de Valparaíso, Valparaíso, mm. llegan a esta ciudad. Entonces, claro, con Marsella hay un vínculo, pero bueno, se sabe que el tarot de Marsella tampoco es de Marsella, entonces al final quedamos de mismo. Pero sí, Interesante, sí, qué bueno. Sí, aquí Málaga, bueno, a unos 20 kilómetros de aquí hay una pequeña ciudad costera muy turística que se llama Arroyo de la Miel y es un sitio que surgió a raíz de una fábrica de naipes, una fábrica de cartas de naipes, creo que en el siglo XVII, XVIII, por ahí. Sí, sí, eh,
al final lo que tú decías, podemos conectar todo con todo. Todos estamos muy conectados con Marsella. Y esto significa algo. Oye, mira, acá en YouTube dice muchas gracias por la charla, saludos desde Uruguay, a propósito de Latinoamérica. Mm, Ángel Orga, no sé si se dice así, Orga, sí, creo que sí. Te manda saludos. un saludo para ella también. Y acá, acá digo en el chat, mira, harta gente escribió, está invitado para el segundo encuentro, dice Fernando. Anita María, gracias, Oscar, me quedó sin palabras. Muy interesante escuchar y sentir esa visión llena de sabiduría y libertad conquistada. La Feña dice, hermosa la humildad de Oscar, que nunca deje de entusiasmarse al escucharse y compartirse. Un agrado lo nutricio de este ratito. Gracias. A la Feña le encantó cuando dijiste, déjame seguir que me está gustando lo que estoy hablando. Me está gustando lo que estoy escuchando. Te juro que lo dijiste y yo dije, ay, yo sufro también de eso. A veces como que escuchar los cantos de sirena y son los cantos propios, digo. Sí, sí. Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Disfrutar de uno mismo es algo muy sano. Impagable. La forma que uno quiera, sí, sí. Oye, yo te quiero agradecer de verdad porque eh, también lo cuento a veces, porque yo te contacté por correo, me dijiste que está en tiro, démosle, te puse una fecha, démosle una hora, ok, juntémonos un poco antes para preparar, o sea, toda la disposición tuviste de participar en esta conversación. Y se agradece porque yo encuentro que con lo que he visto de tu trabajo y con lo que hemos conversado hoy día, que hay muchas cosas que son súper aportes, que hay que volver a verlas, a digerirlas con calma, para entenderlas, o sencillamente para disfrutarlas. Y yo te escuchaba y decía, ¡ay, qué bonito esto que está diciendo! No sé si lo voy a usar, no sé si se aplica, pero está bonito. Si non è vero, è ben trovato. A propósito de la importancia de la estética, del agrado, del disfrute, entonces ha sido un placer verdadero. Lo mismo Acá en digo. mis apuntes quedaron como 12 temas sin abordar, afortunadamente, porque eso significa que a lo mejor en el futuro podemos hacer otra conversación sobre esto, sobre otra cosa. Sí, encantado, Y, sí. y también te dejo desde ya invitado a ese futuro espacio. ¿Cómo lo pasaste? Genial, genial. Muy a gusto. Me ha encantado no solamente escucharme a mí, sino escucharte a ti y a todos los demás. Y lo he pasado muy bien y muchas gracias claro, por el feedback, que es una cosa que siempre me llamó la atención, de que hay ríos de tinta sobre el tarot, ¿no? Hay ríos de tinta, hay mucho que enseñar sobre el tarot, mucho que revelar sobre el tarot, pero una cosa que me sorprendió es que cuando empecé a compartir con la comunidad mis historias y mis experimentos visuales con el tarot, había mucho silencio, ¿no? Es como que nadie tenía mucho que decir al respecto, ¿no? Y así que siempre está bien escuchar a la gente de vuelta sobre las ocurrencias que uno tiene, ¿no? Así que lo agradezco mucho, porque uno se siente menos loco y se siente más, le dan pie para seguir compartiendo historias y haciendo experimentos. Así que muchas gracias a ti por tu interés en mi persona y en mis ocurrencias, y a todos los amigos que nos Lo, han acompañado lo, hoy. lo mismo que pediste que hiciéramos con Pablo, que hay que seguir alentándolo para que siga en su misión, en su tarea de vida casi. No, no casi, quitémosle casi. Contigo, po, o sea, tenés que seguir. Libro no hay, ¿cierto? ¿No te interesa mucho eso o sí? No.
Eh, si El alguna vez propio. supero, no, si alguna vez supero mi indisciplina, sí, hay cosas que contar y hay cosas que compartir, a lo mejor en un formato encuadernado eh, surgen, ¿no? Eh, quiero acabar porque no quiero despedirme sin dejar, sin comentar esto, ¿no? Sobre lo que hablábamos de que, claro, hablar sobre el lenguaje visual del tarot quizás no hay mucho que decir al respecto, pero sí inspira a otros a pensar visualmente sobre el tarot, ¿no? Que esa fue mi pretensión desde el principio, de decirle a la gente, mira, puedes coger esta carta, ponerla encima de esta y mira lo que pasa, ¿no? Y de pronto la gente decía, no, yo no voy a doblar mi carta del tarot, vaya que se estropee. Digo, bueno, vale, tú te lo pierdes, ¿no? Pero, pero hay gente que sí visualmente se sintió inspirada por el tema, ¿no? Y una de ellas es una alumna de, de Enrique Enríquez, Erika, Erika Meraz, a ver si conseguimos que aparezca por aquí. Ah, sí, aquí está. Eh, esta mujer es una artista que ha trabajado con Enrique Enríquez. Aquí, aquí la veis con el maestro. Y entonces, bueno, una de sus maravillas fue empezar a... ella, o sea, yo empecé a publicar mis experimentos de encabalgamiento y Enrique Enríquez le dijo, bueno, tienes que ver lo que hace Óscar. Y ella crea estas imágenes que son grabados de combinaciones de diferentes arcanos, ¿no? Entre otras muchas cosas. Ella hace un arte muy bello. Os invito a buscar su Instagram. Aquí tenéis esta combinación. Lo curioso del arte de Erika es que ella respeta las proporciones de las cartas. O sea, no fuerza los tamaños, sino que encaja las cartas, los grabados de una forma muy natural, ¿no? Precioso. Y, y bueno, para mí fue un gran feedback en el sentido de que ves que tu manipulación visual de las cartas pues genera inspiración en otros para crear arte, ¿no? Para crear cosas bellas, ¿no? Y, y el resultado, bueno, ella me mandó eh, voy a volver a... He desaparecido, pero vuelvo Desapareciste. aquí. O sea, fue imprevisto, o sea, se presenta. Ella me mandó este grabado, ¿no? En el que aparece la papisa con la carta de la estrella, entre otros. Y aquí al lado está una imagen del dibujante de cómic Moebius, gran amigo de Alejandro Jodorowsky, con el que dibujó el Incal, ¿no? Esta es una imagen de los años 80, del 86, que apareció en un cómic, ¿no? De Star Watcher. Esta imagen a mí me obsesiona, ¿no? La imagen de este personaje con esta caja, con esta estrella. Y, y es una imagen que siempre me ha obsesionado, ¿no? La, lo curioso de la imagen que Erika me mandó es que es como un reflejo de esta imagen de Moebius, ¿no? O sea, esta es la carta de la estrella y aquí esta mujer sostiene una caja con una estrella, ¿no? Luego, aquí tenemos este personaje sedente sosteniendo a la carta de la estrella, ¿no? Y que es igual que el personaje de Star Watcher, ¿no? Y luego la corona casi se refleja, ¿no? En la corona de la papisa, ¿no? Entonces a mí me sorprende mucho que esta imagen que tanto me obsesiona, ¿no? Fuera un reflejo de esta combinación de cartas, ¿no?
En fin, ¿qué quiero decir con todo esto? que el potencial que tiene lo visual excede mucho todo lo que podamos leer en un libro, ¿no? O sea, esta magia visual no está en ningún texto, ¿no? Esto sale de interactuar con las imágenes, ¿no? Y de trabajar con las imágenes. Y es algo que genera, a mí por lo menos me genera mucho asombro y mucho placer estético, ¿no? Y ya está, ya sirva esto como, como cierre para esta charla tan maravillosa con todos ustedes. Oye, una confesión final, Mm, ya que estamos en confianza, porque hemos hablado de texto, de palabra, mm, de imágenes, obviamente el lenguaje visual, pero en tu caso, yo voy a contar algo aquí que no he contado, que yo les decía al comienzo que veía en Facebook a Oscar haciendo estas interpretaciones con el patito. Yo estaba en periodos como de procrastinación, entonces me daba un rato y decía, voy a estar un rato nomás, atrapado, 1 hora ahí. Porque hay una cosa en tu voz, Oscar, que es como yo no sé si a lo mejor podéis dedicarte a la hipnosis, ¿ah? Iría bien. Y yo te escucho y te creo todo, o sea, como que eres peligroso, porque ese poder que tenés, no sé si me pasa solo a mí, quiero cotejar acá en el estudio si alguien más se siente relativamente, ¿sí? 1, 2 confirman. Dale con los podcasts, o en vez de hacer un libro, un audiolibro. En Manche tenía un audiolibro, entonces no lo leímos, sino que en la noche nos programamos, al otro día amanecemos tarotistas. O sea, estamos, yo creo que es la... Sí, sí, tengo ese efecto. Te puedo contarte una anécdota. Estaba leyendo el tarot en un lugar, en una tetería, cafetería. Estaba leyendo el tarot ahí sentado en una mesa con mis cartas. Entonces, en un momento dado, eh, dejé mi puesto, dejé mis cartas y fui a pedir algo, abandoné la mesa. Y cuando regresé, un chico que había sentado al lado mía estaba pretendiendo que él era el tarotista y que le iba a echar las cartas a... O sea, sí, por osmosis, ¿no? Si la gente se me acerca, lo convierto en tarotista. automático, el toque. No, sí, a veces pasa que la gente... me ha pasado que a veces le he echado las cartas a alguien y de pronto han llegado a la conclusión de que lo que yo hago lo pueden hacer ellos también. Y so facto, al poco tiempo estaban sentándose a leer las cartas, ¿no? Y yo pensando, no sabes dónde te has metido. pero, pero sí, o sea, eso lo tomo bien en el sentido de que la gente, bueno, si la gente ve lo que hago, les inspira que es algo fácil, ¿no? O es algo que es reproducible, ¿no? Y que ellos también lo pueden hacer. Bueno, está bien, ¿no? Eh, yo supongo que en la experiencia luego se darán cuenta de que quizás hay algo que no encaja, que no era lo que se esperaban, ¿no? Pero está bien que la gente no tenga miedo o le pierda el miedo a tratar con estas imágenes, ¿no? Mm. Ay, ay, ay. Oye, Oscar, veo caras de hambre acá porque tenemos que ir a almorzar en Chile. Sí, sí. Las tripas están llamando. Pues nada, Y buen provecho a todos, que disfruten de sus almuerzos. seguimos, pues, seguimos en contacto, Mm, seguimos ahí conversando, seguimos mm, taroteando, como decimos por acá. mm. Y de verdad, muchísimas gracias. A ti. Gran abrazo. Mm. Y como en las películas, ¿ah? Continuará. Súper. Esto Muchas gracias continuará. a todos. Adiós también a la gente de YouTube. Chao Peque, chao Anita María, chao Fernando, gracias Feña, Chao, gracias. Marcelita, Elena. Y nuestro aplauso para nuestro productor Omar en las sombras, el productor en las sombras, que preparó toda la pauta, los temas, la información. Mm. Gracias Omar, querido. Y nos vemos el próximo sábado con Marcos Méndez Filesi para cerrar este ciclo de conversaciones a la Mm. distancia. Súper.
Arriba. Chao. Gracias.